días, Academia School. Mi nombre es David Santiago Reyes, de grado sexto, y hoy voy a presentarles mi exposición de matemáticas. Espero que les guste. Bueno, hoy voy a hablarles sobre la simetría, la rotación y la translación. Primero voy con un punto muy importante de la simetría, el eje de simetría. El eje de simetría lo usamos para cortar figuras a la mitad y así sabremos si son simétricas o no son simétricas. Por ejemplo, un círculo no importa dónde pongas ese eje de simetría, lo importante es que sea igual de simetría. Por eso así se llama la simetría, porque tiene que ser igual a cada lado. En el círculo no importa dónde lo pongas, porque siempre será simétrico. En el corazón solo se puede poner recto, ya que tiene lados curvos. Y en el rectángulo se puede poner como horizontal y como vertical, ya que tiene lados rectos. Y si lo pones horizontal, no sé si sería un simétrico. Bueno, después les quiero hablar sobre la simetría axial y la simetría central. Para esto, primero les voy a contar que la simetría axial usamos el eje de simetría para dividir en dos, pero esta vez no la figura, sino sería un poquito la hoja para poder así hacer como un terreno de espejo. Aquí usamos puntos que serían C, A y B. Para esto, lo que tenemos que hacer es medir sus longitudes. De A al eje de simetría y después volver a pasarlo, pero al otro lado, la misma medida, y ahí nos daría el punto A'. Después con B sería lo mismo. Coges el punto B, mides del punto B al eje de simetría y después mides lo mismo, pero te daría como resultado el eje de simetría, digo, el punto B. Después vamos con el C, cogemos el punto, lo medimos al eje de simetría y lo volvemos a medir para que nos dé el punto C'. Después vamos a unir los puntos A' con B', B' con C' y C' con A'. Si lo quitamos, si quitamos todas las líneas, nos daría la figura como tal, solo dejando conectados los puntos. Después les voy a explicar cómo es la simetría central. Se llama central ya que usamos el centro de simetría, que es un punto. Con ese punto lo usamos para volcar la figura al otro lado. Por eso, como pueden ver en el ejemplo, la figura terminaría de cabeza. Para esto necesitamos saber la medida de el punto A al centro de simetría y medirlo horizontalmente otra vez, que nos daría A'. Después con B, medirlo y poner esa misma medida para que nos dé B'. Después con C y ponemos esa misma medida. Después con D ponemos la misma medida. E y la misma medida. Y por último F al centro de simetría y después ponemos la misma medida. Lo unimos y eso nos daría
A con B prima, B con C prima, C con D prima, E con D con E prima y E con F prima. Y también por último, F con A prima. F prima, perdón. Y si quitamos las líneas y dejamos solo conectados los puntos, nos daría la figura como tal, pero volcada. Bueno, después les voy a hablar sobre la traslación. La traslación la usamos para mover una figura. No cambia ni sus ángulos, ni su tamaño, ni su eh, posición, digamos. No se gira ni nada. Bueno, para eso necesitamos el vector de traslación. El vector de traslación lo que hace es que nos indica en qué posición o en qué ángulo tenemos que mover la figura. A veces es horizontal, a veces es vertical, a veces es boca arriba, boca abajo. Puede ser en cualquier ángulo. Por eso, para esto, vamos a utilizar vamos a usar como lo que estábamos haciendo algo parecido con lo de la simetría axial, pero esta vez sin el eje de simetría, sino que vamos solo a eh, poner la media al mismo ángulo o al mismo, sí, al mismo lado y así la movemos a la figura. Tenemos que calcular también esta parte de longitud y así saber hasta dónde ponerlo. Aquí sería igual, aquí tendríamos que medir, aquí también, quedaría hasta aquí y ahí pues unimos los puntos y ahí nos daría la figura. También necesitamos pues las letras primas y también las letras pues normales. Primero a la A con A, B con B y C con C. Bueno, después iría con la rotación. La rotación, como la palabra misma lo dice, es para rotar una figura. Hacemos eso de acuerdo al ángulo que nos den. Aquí, como podemos ver, nos dicen que lo giremos hacia, así, como para este lado. Así nos muestran. Y aquí pues tenemos, acá creo que es un punto para medir las mismas medidas. Aquí esta iría, no, esta primero iría aquí, esta iría aquí y esta iría aquí. También se puede hacer de esta forma o generalmente se usa de esa forma. Usamos como parecía un eje de simetría. eh, Ponemos acá en el punto central a veces y midemos, medimos la misma medida y la pasamos y ahí nos daría el- la medida para hacer el punto B', C' y girarla. Lo importante es que podamos girarla bien para completar el ángulo y saber cuál es el ángulo de rotación y así rotar la figura. Bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias, chao.